Buenas, estamos aquí una vez más para meditar en la palabra de Dios y dar un consejo útil para nuestro crecimiento espiritual y para que aumente nuestra relación con el Señor más y podamos entender bien su voluntad en los tiempos en que vivimos, en nuestra vida y nuestros pasos sean guiados por Él. En esta hora voy a hablarle acerca de Proverbios capítulo 6. Los libros de Proverbios son los libros muy sabios. Y debiéramos de pasar mucho tiempo estudiando los proverbios porque vienen directamente del consejo divino, fueron inspirados por el Eterno para bendición y también progreso de sus hijos. En el capítulo 6 de Proverbios hay un consejo maravilloso. Comenzó con el versículo 12 y 13, los cuales se describen al hombre malvado, el hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Ha notado usted en algunas personas que todo lo que hacen, todos los gestos, tienen siempre una sugerencia grosera o obscena? Hay cristianos que en este aspecto podríamos decir que son casos dudosos. En sus encuentros todo lo que dicen tiene un doble sentido, especialmente sus chistes. Sus observaciones les divierten esas frases sugerentes y tenemos que aclarar que el Padre nos habla en contra de esas actitudes. Después de esta consideración, leamos los versículos 14 y 15 que dicen: perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Aquí observe que esta persona siembra o provoca o alienta discordia. Tenemos aquí una persona que se supone ser hijo del Eterno y sin embargo cada movimiento que hace con su cuerpo no es absolutamente claro. A veces solemos contemplar por televisión a personas que explotan hábilmente esa facilidad aprovechándose de su sentido de humor y de su capacidad para entretener a las personas. Desafortunadamente hay cristianos a quienes les entretiene y les causa mucha gracia escuchar a tales personajes, hasta tal punto que les siguen semanalmente sin perder ninguno de sus espectáculos. Por ello vemos a cristianos pendientes de seguir los dictados de la moda en su forma de vestir o de hablar, utilizando las expresiones que están en boga para aparentar que están al día y proyectar hacia una imagen supuestamente progresista. El problema es que cuando uno se tiene nada positivo que transmitir a los demás, entonces tales personas lo disfrazan, lo maquillan para que pueda ser aceptable en un principio. Por otra parte, los que nosotros necesitamos en este día, estimados creyentes, son personas que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan y hagan en su vida sea tan claro y puro como el sol de mediodía. Esa es la clase de gente que se necesita en el día de hoy. Son personas transparentes que se revelan tal cual son y su presencia infunde confianza. Al verla uno se cuenta que puede confiar en ella. Estas son las compañías ideales para el camino de la vida, para disfrutar de la amistad y el compañerismo cristiano. Esas son las personas que tienen a Cristo en sus vidas y lo reflejan a los demás. Pero para los que tienen la forma opuesta de ser, la Biblia tiene advertencias solemnes. La carta de Pablo a los Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis. El poderoso no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Del Eterno nadie se burla. Él requiere una vida santa. ¿Sabe usted por qué? Porque Él es santo. Él es esa clase de Elohim y Él va a estar interesado en esas clases de personas y va a bendecirlas. Estimado hermano, usted y yo necesitamos reconocer que estamos tratando con un todopoderoso santo, no con una persona. En este capítulo 6 del libro de Proverbios, estoy considerando hoy, al entrar en un nuevo párrafo de dicho capítulo, examinaremos 7 cosas que el Eterno detesta. Alguien quizá me diga: ¿cómo es eso? Dijo usted que el Eterno aborrece 7 cosas. Así es, estimado hermano.
Bueno, alguien quizá diga, yo pensaba que el Eterno era amor, que solo tenía capacidad para amar. Sí, claro, Él es amor, pero Él aborrece el mal y todo aquello que el mal ha causado y está produciendo en la raza humana. Después de esta pequeña introducción voy a comenzar esta lectura específica para el día de hoy en este estudio, en el versículo 16, para examinar una lista de 7 cosas que el Todopoderoso detesta. A algunas personas les puede resultar increíble que el Todopoderoso sea capaz de detestar, de aborrecer. Ellas le consideran solamente como un Padre de amor. ¿Cómo saben que el Padre es amor y que el amor es lo opuesto al odio? Entonces deducen que el Padre no puede odiar a nadie ni nada. Pero eso no es cierto. El Padre es amor, pero Él aborrece el mal. Podemos ver la misma situación en un nivel puramente humano, es decir, en las relaciones humanas normales. Por ejemplo, alguien ama a su hijo, pero detesta esa fiebre que le está atormentando y consumiendo el cuerpo del niño. Alguien ama a su hijo, pero odia también el perro feroz que entra en su jardín e intenta morder al pequeño. Es decir, que al mismo tiempo que siente amor por su hijo, aborrece al animal o persona que pueda causarle daño. Mientras existe un mundo de contraste o un mundo en el que ha entrado el pecado, amaremos lo bueno, lo justo y detestaremos lo que es malo e injusto. Aunque por otra parte, si usted ama el pecado, la maldad, entonces usted detestará a la bondad y la rectitud. La palabra de Dios nos dice que amemos lo bueno y detestemos el mal. Cuando lleguemos al libro de Eclesiastés, veremos que una parte en el capítulo 3, versículo 8, dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Ahora veremos que hay 7 cosas que el Padre aborrece. Aquí está la lista. Leamos los versículos 16 al 19 de Proverbios capítulo 6. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. El Padre dijo claramente que estaba esta cosa y nosotros también deberíamos incluir en la lista de cosas que aborrecemos. No fue la primera vez que el Eterno declaró que Él detestaba algo. Si vamos al libro de Deuteronomio 16:22, leeremos lo siguiente: ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. El poderoso aborrece cualquier clase de ídolo o cualquier cosa que ocupe en nuestros corazones el lugar que solo le corresponde a Él. Un gran salmo mesiánico, el Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Una sigue a la otra como la noche sigue al día. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6, el Señor le dijo a la iglesia primitiva: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es que, estimado hermano, el Eterno ama, pero también detesta. El Eterno es amor, pero por el mismo motivo puede odiar, y la Sagrada Escritura presentan sus argumentos, es decir, que exponen su caso. El número 7 en la Biblia no indica perfección, sino lo que es completo. El Eterno experimenta un odio completo hacia estas cosas que son toda obra de la naturaleza humana pecaminosa. Hay cosas que revelan la depravación total y la degradación completa de la especie humana. El Eterno ha dejado constancia de que odia estas cosas. Ya ha quedado atrás esa vieja concepción del Eterno como un anciano senil y sentimental que llora pero no actúa, y de que simplemente cierra sus ojos a los pecados de la humanidad y es tolerante con el mal, y de que perdona porque no tiene el valor o la fortaleza para castigar el pecado. Recordemos que el Eterno dice: yo amo, pero también dice: yo detesto. La idea de que tenemos que ser benévolos y comprensivos con los culpables está ampliamente difundida, y los que la propagan no han tenido el valor de aplicar un programa severo de castigo.
Ese es uno de los problemas de la sociedad actual y uno de los factores que está desintegrando esta sociedad. El Eterno está dispuesto a castigar a los culpables. Al Eterno no le afecta la opinión pública. Al Eterno no le intimida ninguna apariencia que pueda ofender al ser humano. El Eterno no es cobarde. El Eterno dijo que de ninguna manera tendría por inocente al culpable. Sus leyes son inviolables e inexorables. Vamos entonces a examinar esta desagradable lista que aparece en la sección negativa de este libro, que le hablo del libro mayor de Dios, los proverbios, sabiduría. 1. Los ojos altivos, versículo 17. Este es el significado literal. Los ojos altaneros es la actitud de una persona que se sobrevalora a sí mismo y subestima a otra. Se trata del orgullo. Ese pensamiento del corazón, esa mirada leve al desviar la cabeza, ese destello en la mirada expresa que una persona se considera mejor que los demás. El Eterno dice, yo detecto esa actitud. Es la primera cosa mencionada en esta lista. Y Él la puso por delante del homicidio y la ebriedad. El Eterno detesta la mirada altiva. Es extraño hoy en círculos cristianos, en la misma iglesia, uno puede ser aceptado a conseguir pasar inadvertido con esa mirada altanera que revela orgullo. Y nadie dirá nada al respecto. ¿Sabía usted que el primer pecado manifiesto en el cielo, el pecado original, fue el orgullo? Fue cuando Satanás, Lucifer, el hijo de la mañana, dijo en su corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a la estrella del Eterno levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículos 13 y 14. Y Él fue el que se presentó ante el hombre en el jardín del Edén y le dijo, seréis como dioses. Génesis 3, 5. Es bastante interesante que más allá de los trastornos psicológicos y la enfermedad psicosomática, hay un tronco de árbol del cual surge la anormalidad. ¿Sabe usted cuál es? La falta de ser una personalidad completa. Es querer ser alguien importante, tener ciertos símbolos de una posición, uno de los cuales es la independencia del Eterno. Es que una persona quiere ser su propio Dios pequeñito. Es querer convertir a la pequeña criatura en un Dios grande. Esa es la razón por la cual la salvación por las obras apela al ser humano. Ese ser humano pequeño que cree que va a conseguir su propia salvación, que la va a obtener por sí mismo y que por lo tanto no necesita al Todopoderoso, cree que no necesita tener un Salvador que muera por él, que cuando llegue a su presencia podrá ir a ocupar el lugar que del Eterno porque se considera tan bueno como Él y podrá sentarse juntamente junto a Él. Estimado hermano, una salvación por las obras revela una carencia en la personalidad. El Todopoderoso resiste a los soberbios y tiene respeto y consideración por los humildes. Más adelante en este mismo libro, los Proverbios 11:2 dice, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Y recordemos que en el libro de Job, en el capítulo 40 de este libro, versículo 12, dice, mira a todo soberbio y humíllalo y destruye a los impíos donde quiera que estén. Recordemos que son la bienaventuranza del sermón del monte, Mateo 5:3. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es lo que dijo el salmista en el Salmo 131:1. Señor, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza ni en cosas demasiados sublimes para mí. Estimado hermano, necesitamos ocupar un lugar humilde y es decir, oh, Padre, yo soy débil, no puedo hacerlo, te necesita a ti, te necesito en mi vida. Cierta ocasión observé a un joven que pretendía introducirse en un grupo de jóvenes. Era de grande estatura y tenía un aspecto hasta ansioso. E intentaba ser aceptado por sus colegas. Así que se introdujo en el grupo y comenzó a maldecir como un viejo marino y experimentado en su profesión. Y yo pensé, pobre joven, está tratando de resultar aceptable ante los demás, porque simplemente no se acerca a Dios y le dice la verdad. Cuanto mejor sería decirle al Eterno lo que el salmista expresó en su poema, Señor, mi corazón no es orgulloso ni son altivos mis ojos, no busco grandeza desmedida ni proezas que excedan a mi fuerza. Estimado
Hermano y amigo, cuando usted acuda al Eterno para recibir la salvación, es entonces cuando se convierte en alguien real, es una personalidad hecha y derecha. Escuchemos lo que el Eterno dijo por medio de Isaías capítulo 66, versículo 2. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Así habla el Eterno, amigo oyente. Y si usted está dispuesto a acercarse a Él con esa actitud, va a ver que el Padre está dispuesto a recibirle. Porque el Padre dijo que aborrece la mirada a los ojos altivos. 2. Dios aborrece la lengua mentirosa. Versículo 17. ¿Han notado alguna vez que en la Biblia se dice más acerca del uso y abuso de la lengua que del abuso del alcohol? El abuso de la lengua es algo muy común en todas las razas y en todos los idiomas. Permítamos decirle, estimado oyente, que eso es algo verdaderamente trágico. El salmista dijo, y dije en mi apresuramiento, todo hombre mentiroso. Salmo 116:11. El doctor Carlos acostumbraba a decir a sus alumnos, David en un momento de apresuramiento dijo que todos los hombres eran mentirosos. Yo he tenido mucho tiempo para pensar en ello y todavía estoy de acuerdo con David. Bueno, ciertamente tenemos que admitir que estamos de acuerdo con David. En otra ocasión el salmista en el 122 dijo, libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y la lengua fraudulenta. Y en su oración de confesión en el Salmo 51:6, el rey David dijo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto y me has hecho comprender sabiduría. El Eterno, el Todopoderoso de la verdad, y lo dijo el salmista en el Salmo 31:5, con estas palabras, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Todopoderoso de verdad. Qué hermoso es esto y cuán diferente es de una lengua mentirosa. Recordemos que la cosa más peligrosa hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque por este medio de otras personas y es como si hubiesen sufrido un asesinato a su reputación. Así que debería estar más controlado el uso de su lengua. 3. La tercera cosa que el Eterno detesta son las manos que derraman sangre inocente. Versículo 17. Un asesino especialmente odioso e inaceptable ante el Todopoderoso y los hombres. El Todopoderoso dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien algo que el Eterno dijo que era sagrado, la vida humana. 4. La cuarta cosa que el Eterno detesta es el corazón que maquina pensamientos perversos, planes inicuos, versículo 18. Y creemos que todos los hombres y mujeres tienen malos pensamientos. En Mateo 15:19 el Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Realmente es una camada peligrosa la que proviene del corazón humano. Por cierto, ¿ha confesado usted alguna vez al Eterno lo que tiene en su mente y en su corazón? Todos necesitamos hacerlo cada día. Necesitamos ser limpiados. El Eterno está en este caso como el médico divino tratando la anatomía de mujer, o mejor dicho, la patología del mal y de la maldad. Las enfermedades espirituales del ser humano y los diferentes síntomas que aparecen de tales enfermedades. El estudio y análisis divino incluye los ojos, la lengua, las manos, el corazón y los pies, que veremos a continuación. Ahora lo próximo que se va a mencionar son los pies. 5. Así que tenemos ahora los pies que corren presuroso al mar. Versículo 18. ¿Sabe, amigo, que el corazón abre el camino que van a recorrer los pies? Es interesante notar lo que Isaías dijo en el capítulo 59 de su libro, versículo 7. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos perversos, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esta es la lista de las cosas que el Eterno dice que aborrece. 6. Ahora la sexta cosa mencionada aparece aquí en la primera parte del versículo 19 y es el testigo falso. ¿Cuántos hay hoy en día? Millones que dicen mentiras, están expuestos a la destrucción en el lago de fuego.
Hoy en día no es raro que la gente cometa perjurio. Parece ser uno de los pecados más comunes de nuestros tiempos y es algo que el Eterno detesta. 7. Esta aparece aquí en la segunda parte del versículo 19 y es el que siembra discordia entre hermanos. Existe una bienaventuranza pronunciada por el Señor que mira al problema desde el lado positivo. La encontramos en Mateo 5:9 y dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos del Eterno. Hay verdaderas multitudes de personas que están sembrando la discordia y no están todos motivados políticamente, se encuentran en su propio vecindario y hay posibilidades de que también haya algunos en su iglesia. Quizás tenga usted en su hogar o familia y que incluso se siente donde usted se sienta. Estimado hermano o amigo, el causar problemas entre los miembros de la familia o entre los hermanos en Cristo y entre sus colaboradores es algo que el Eterno aborrece. Esta lista de 7 pecados es como un espejo. Echemos una mirada al espejo y nos avergonzamos porque nos vemos a nosotros mismos. Estimado hermano y oyente que está escuchando este pequeño sermón, permítame pedirle que se dirija una buena mirada a sí mismo en este espejo de la palabra de Dios. Después de que usted y yo nos vemos tal como realmente somos, vayamos ante la presencia del Todopoderoso y confesemos estas cosas que a Él tanto le desagradan. Seamos honestos con Él y pidámosle que nos limpie. Bueno, he llegado a la conclusión de este mensaje y espero que usted le ayude grandemente, espiritualmente, y se mire en ese espejo, porque el mundo entero está allí. Esa es la causa de la discordia, de los problemas, de las guerras, de los golpes de Estado, del malentendido, de los políticos nefastos que existen, que corren a medida que tienen una naturaleza que nos la han puesto a la presencia del Señor y que la transforme. Y como creyentes o verdaderos cristianos no somos la transparencia de esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Estudiemos detenidamente el libro de Proverbios, especialmente el capítulo 6, para que entendamos en dónde nosotros estamos y que cada día seamos personas que vamos cambiando, transformados por su Espíritu, dejando todos esos hábitos malos de la naturaleza caída, que no se puede obligar a menos que el Espíritu del Señor obre en nuestra vida y que usted con su libre albedrío le permita a Él transformarlo. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto le hace falta a los creyentes en la iglesia ser transformados por su Espíritu? La Biblia nos habla del nuevo nacimiento, dice la transformación que el Espíritu hace en nuestra vida. Pero si nosotros no estudiamos la Escritura, no miramos la inspiración divina que nos da a través de sus siervos, entonces nosotros no tenemos nada, no tenemos una guía, solo escuchamos sermonetes y predicaciones, gritos que no nos ayudan. Detengámonos un rato a meditar en la palabra de Dios y sobre todo pidámosle al Señor un bosquejo de sabiduría para que podamos trazar bien la palabra de verdad y podamos estar conscientes de nuestra condición y así dejemos que el Señor hable en nuestra vida. Entonces todo le saldrá bien, y cuando digo todo le saldrá bien no quiere decir que no va a tener problemas, porque eso es una mentirota, sino que va a tener un molde que seguir, y la formación espiritual depende de la ansiedad, el deseo que usted tenga de proseguir en las Escrituras. Jugamos el sabio consejo de Pablo que le da a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 13, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al siervo del Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Ese libro está lleno de tantos consejos y maravillas y nos enseña cómo doblegar nuestro ego, nuestro yo, nuestra naturaleza caída a su espíritu para que Él lo transforme y lo prepare y esté apto para entrar al reino de los cielos.
de otra manera. Él dice la Escritura que el que no puede nacer de nuevo no puede entrar al reino del Señor. No se trata de andar en la Biblia bajo el sobaco o estar cantando alegre, danzando, bailando. No, se trata de transformación total, de conocernos a nosotros mismos, porque a veces nosotros señalamos a otros sus pecados, pero a nosotros nos señalan también estos deditos para atrás, que somos igual y peor que ellos. Dejemos que su espíritu nos humille, nos transforme y nos haga un verdadero siervo del Señor. Les amo en Cristo, que el Señor me los guarde y los bendiga, y para adelante siempre sirviendo a nuestro Señor y prosiguiendo el llamado que el Señor nos ha dado. No hemos terminado todavía. Ahí les dejo ese pequeño consejo para edificación espiritual de su vida. Bye bye. Que la bendición del Señor esté en su hogar, en su bolsa, en su corazón, en su pensamiento, en sus hijos, en su esposa, y que todos sean uno en Cristo, la familia del Señor.